Bienvenidos a una nueva aventura de Sherlock Holmes, el detective más famoso de todos los tiempos. Hoy, nos adentraremos en los oscuros y enigmáticos pasajes de El Valle del Terror. En esta primera parte, acompañaremos a Holmes y a su fiel amigo, el Dr. Watson, mientras desentrañan un misterio que los llevará a enfrentarse a peligros inimaginables. Desde las tranquilas calles de Londres hasta los sombríos secretos de un valle remoto, cada capítulo nos acercará más a la verdad oculta tras una serie de eventos aterradores. Prepárense para una historia llena de intriga, suspense y giros inesperados. Así que, acomódense, ajusten sus auriculares y déjense llevar por la magistral pluma de Arthur Conan Doyle. Comencemos esta fascinante travesía con los primeros 3 capítulos de El Valle del Terror. Y no lo olvides, somos audiolibros de leyenda. El Valle del Terror. Autor, Arthur Conan Doyle. Revisado por Alfredo Veracierta. Editado por Editorial Creaticolor. Primera parte. La tragedia de Birlstone. Capítulo 1. La advertencia. Estoy inclinado a pensar, dije. Yo debería hacer lo mismo, Sherlock Holmes observó impacientemente. Pienso que soy uno de los más pacientes de entre los mortales, pero admito que me molestó esa sardónica interrupción. De verdad, Holmes, dije con severidad, es un poco irritante en ciertas ocasiones. Estaba muy absorbido en sus propios pensamientos para dar una respuesta inmediata a mi réplica. Se recostó sobre su mano, con su desayuno intacto ante él, y clavó su mirada en el trozo de papel que acababa de sacar de su sobre. Luego tomó el mismo sobre, tendiéndolo contra la luz y estudiándolo cuidadosamente, tanto el exterior como la cubierta. Es la letra de Porlock, dijo pensativo. Me quedan pocas dudas de que sea su letra, aunque la haya visto solo 2 veces anteriormente. La Y con el peculiar adorno arriba es muy distintiva. Pero si es Porlock, entonces debe ser algo de primera importancia. Hablaba más consigo mismo que conmigo, pero mi incomodidad desapareció para dar lugar al interés que despertaron aquellas palabras. ¿Quién es ese Porlock?, pregunté. Porlock, Watson, es un apodo, una simple señal de identificación, pero detrás de ella se esconde una personalidad deshonesta y evasiva. En una carta formal me informó francamente que aquel nombre no era suyo, y me desafió incluso a seguir su rastro entre los millones de personas de esta gran ciudad. Porlock es importante, no por sí mismo, sino por el gran hombre con quien se mantiene en contacto. Imagínese usted al pez piloto con el tiburón, al chacal con el león, cualquier cosa que sea insignificante en compañía de lo que es formidable, no solo formidable, Watson, pero siniestro, en el más alto nivel de lo siniestro. Allí es cuando entra en lo que le estoy diciendo. ¿Me ha oído usted hablar del profesor Moriarty? El famoso científico criminal, dije, tan famoso entre los maleantes como, por mi vida, Watson. Interrumpió Holmes en tono desaprobatorio. Estaba a punto de decir, como desconocido para el público. Un poco. En cierto modo, dijo Holmes. Está desarrollando un inesperado pero cierto sentido agudo del humor, Watson, contra el que debo aprender a cuidarme. Pero al llamar criminal a Moriarty está expresando una difamación ante los ojos de la ley. Y es precisamente allí donde yace la gloria y maravilla de esto. El más grande maquinador de todos los tiempos, el organizador de cada maldad, el cerebro que controla el submundo, un cerebro que puede haber construido o destruido el destino de las naciones, ese es nuestro hombre. Pero tan lejos está de sospechas, tan inmune a la crítica, tan admirable en sus manejos y sus actuaciones, que por esas palabras que acaba de pronunciar, lo podría llevar a la corte y hacerse con su pensión anual como una reparación a su personalidad ofendida. ¿No es él el aclamado autor de Las dinámicas de un asteroide, un libro que asciende a tan raras cuestiones de matemática pura, que se dice que no hay individuo en la prensa científica capaz de criticarlo? ¿Es este un hombre que delinque? Doctor mal hablado y profesor calumniado, esos serían sus respectivos roles. Eso es ser un genio, Watson. Pero si soy eximido por gente de menor inteligencia, nuestro día seguramente vendrá. Espero estar ahí para verlo. Exclamé con devoción. Pero estábamos hablando de este hombre. Ah, sí, dije, el así llamado Porlock es un eslabón en la cadena a poco camino de su gran obsesión. Entre nosotros, Porlock no es un eslabón real. Es el único defecto en esa cadena hasta donde he podido observarla.
Pero ninguna cadena es más fuerte que su enlace más débil. Exacto, mi querido Watson. Aquí está la extrema importancia de Porlock. Guiado por aspiraciones rudimentarias hacia el derecho, y estimulado por un ocasional cheque por 10 libras enviado para él a través de métodos indirectos, me ha dado 1 o 2 veces información avanzada que ha sido de valor, del más grande valor, puesto que anticipa y previene más que vengar el crimen. No puedo dudar de ello, si tuviéramos la clave, encontraríamos que esta comunicación es de la naturaleza que digo. Otra vez Holmes aplastó el papel contra su plato intacto. Yo me levanté, inclinándome hacia él, observé detenidamente la curiosa inscripción, que decía lo siguiente: 534 C213, 127, 36, 314 17 21 41 Douglas 109 293 537 Birlstone 26 Birlstone 947 171. ¿Qué saca de esto Holmes? Es obviamente un intento de transmitir información secreta. Pero ¿cuál es el sentido de un mensaje en cifras sin la clave? En este momento, no del todo. ¿Qué quiere decir con en este momento? Porque hay muchos números que yo leeré tan fácil como la apócrifa al final de una columna de avisos, medios tan crudos entretienen a la inteligencia sin siquiera fatigarla. Pero esto es diferente. Es claramente una referencia a las palabras de la página de algún libro. Hasta que me diga qué página y qué libro no puedo hacer nada. ¿Pero por qué Douglas y Birlstone? Obviamente porque dichas palabras no están en la página en cuestión. Entonces, ¿por qué no ha indicado el libro, su agudeza innata, mi querido Watson, esa astucia que es el deleite de sus amigos, lo prevendría de colocar la clave y el mensaje en el mismo sobre? En caso que se extravíe, estaría incompleto. Por ello, ambos deben ir por distintos rumbos antes que algún peligro los amenace. Nuestra segunda pista está atrasada, y estaría sorprendido si no nos trae una explicación más detallada de la carta, o, lo que es más probable, el mismo volumen a lo que estos números se refieren. Los cálculos de Holmes se realizaron en pocos minutos con la aparición de Billy, el botones, con la carta que estábamos esperando. La misma letra, me indicó Holmes, al abrir el sobre, y esta vez está firmada, añadió con interés mientras abría la epístola. Vamos, ya estamos llegando, Watson. Sin embargo, su frente se nubló al fijarse en el contenido. Por Dios, esto es muy decepcionante. Me temo, Watson, que todas nuestras expectativas chocaron con nada. Confío en que este hombre, Porlock, saldrá sin problemas de esto. Estimado Sir Holmes, decía la carta, no iré más lejos en el asunto. Es demasiado peligroso, él sospecha de mí. Puedo ver que él sospecha de mí. Vino inesperadamente luego de que escribiese la dirección en el sobre con la intención de enviarle la clave del cifrado. Fui capaz de esconderla. Si la hubiera visto, me hubiera ido realmente mal. Pero puedo leer la desconfianza en sus ojos. Por favor, queme el mensaje en cifras, que ahora ya no puede ser útil para usted. Holmes se sentó por un momento retorciendo esta misiva entre sus dedos, frunciendo las cejas, mientras se detenía junto al fuego. Después de todo, dijo finalmente, puede que no haya nada en él. Puede ser solo su conciencia culpable. Conociéndose a sí mismo como traidor, puede haber leído una acusación en los ojos de los demás. La otra persona a la que se refiere, presumo, que es Moriarty. Nada menos. Cuando cualquiera de esa sociedad habla de él, uno sabe a quién se refiere. Hay un él predominante entre todos ellos. ¿Pero qué puede hacer él?, pregunté. Esa es una gran pregunta. Cuando tienes a uno de los primeros cerebros de Europa en tu contra, y todos los poderes de la oscuridad tras él, hay infinitas posibilidades. De cualquier manera, el amigo Porlock está evidentemente asustado por encima de todas las sensaciones. Cuidadosamente compare la escritura en la nota con la del sobre, que fue hecha, él nos lo dijo, antes de esa inesperada visita. Esta es clara y firme, la otra es difícilmente legible. ¿Pero por qué escribió después de todo? ¿Por qué no simplemente tiró la nota? Porque temía que yo hiciera algunas investigaciones sobre él en ese caso, y le llevara muchos problemas. Sin duda, dije. Por supuesto, había levantado el cifrado original y doblé mi frente hacia él. Es un poco sorprendente saber que un importante secreto pueda yacer en este pedazo de papel, y que penetrar en él está más allá de los poderes humanos.
Sherlock Holmes había apartado su desayuno sin probar y encendió su pipa sin sabor, que era su compañía en sus profundas meditaciones. Me pregunto, dijo, recostándose y observando el techo. Tal vez hay puntos que hayan escapado su pensamiento maquiavélico. Consideremos el problema en la luz de la razón pura. La referencia de este hombre es un libro. Ese es nuestro punto de partida. Un punto algo vago. Veamos si lo podemos acortar. A la par que concentro mi mente en ello, este se vuelve en algo un poco menos impenetrable. ¿Qué indicaciones tenemos acerca de este libro? Ninguna. Exclamé, bueno, seguramente no es tan malo como eso. El mensaje comienza con un gran 534, ¿no es así? Podemos tomar como una hipótesis que el 534 es la página en particular a la que el cifrado se refiere. Así, nuestro libro se ha convertido en un gran libro, que ya es algo. ¿Qué otras indicaciones tenemos sobre la naturaleza de este gran libro? El siguiente signo es C2. ¿Qué saca de eso, Watson? Segundo capítulo, sin duda, dije. Eso es muy difícil, Watson. Usted, estoy seguro, estará de acuerdo conmigo en que si se nos ha dado la página, el número del capítulo ya no tiene relevancia. También que si la página 534 recién está en el segundo capítulo, la longitud de la primera debe ser bastante intolerable. Columna. Exclamé. Brillante, Watson. Está muy despierto esta mañana. Si no significa columna, entonces estoy completamente engañado. Ahora, ve usted, comenzamos a vislumbrar un gran libro, impreso en columnas dobles que son de considerable extensión, pues una de las palabras está indicada en documento como la 293. Ya hemos llegado a los límites que la razón nos puede proveer. Me temo que ya los hemos tocado, ciertamente comete una injusticia consigo mismo. Un centelleo más, mi querido Watson, solo un poco más de esfuerzo cerebral. Si el volumen hubiera sido una rareza, me lo habría enviado. En lugar de eso, él quiso, antes que sus planes se derrumbaran, enviarme las pistas en ese sobre. Él lo dice en la nota. Esto quiere decir que el libro es uno el cual él piensa que no tendré dificultad alguna en encontrarlo por mí mismo. Él lo posee, y se imaginará que yo poseo uno también. En resumen, Watson, este es un libro muy común. Lo que dice suena muy plausible así, hemos reducido nuestro campo a un libro extenso, impreso en dobles columnas y de uso cotidiano. La Biblia. Pronuncié triunfante, bien, Watson, bien. Aunque no, si puedo decirlo, lo suficiente. No podría nombrar otro volumen que se asociara tan poco con los hombres de Moriarty. Además, las ediciones de las Sagradas Escrituras son tan numerosas que difícilmente supondrá que dos copias tendrán los mismos números de página. Este es claramente un libro que está estandarizado. Da por seguro que su página 534 se corresponderá con mi página 534. Pero pocos libros tienen esas características, exacto. He ahí nuestra salvación. Nuestra búsqueda se ha reducido a libros estandarizados que cualquiera puede tener. Bradshaw. Dije. Hay ciertas dificultades, Watson. El vocabulario de Bradshaw es nervioso y lacónico, limitado. La selección de palabras vagamente se prestaría para enviar mensajes generales. Eliminaremos Bradshaw. El diccionario es, me temo, inadmisible por la misma razón. ¿Qué es lo que queda? Un almanaque. Excelente, Watson. Hubiera estado equivocado si no hubiera tocado con ese punto. Un almanaque, replicó Holmes, consideremos los servicios del Whitaker's Almanac. Es de uso común. Tiene el número de páginas requerido. Está en 2 columnas. Aunque reservado en su vocabulario al inicio, se convierte, si mal no recuerdo, en algo muy locuaz hacia el final. Cogió el volumen de su carpeta. He aquí, página 534, segunda columna, una substancial columna sobre las relaciones de estampados, me parece, con el comercio y recursos de la India británica. Apunte las palabras, Watson. El número 13 es Maratha. Me temo que no es un comienzo muy prometedor. Número 127 es gobierno, lo que al menos tiene sentido, aunque algo irrelevante para nosotros y el profesor Moriarty.
Ahora, intentemos de nuevo. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Maratha? La siguiente palabra es cerdas. Estamos acabados, mi querido Watson. Se terminó. Había hablado en sentido burlón, pero la contracción de sus pobladas cejas anunciaba su decepción e irritación. Me senté sin poder ayudar y descontento, observando el fuego. Un largo silencio fue roto por una súbita exclamación de Holmes, que corrió al armario del que emergió con un segundo volumen color amarillo en su mano. «Pagamos el precio, Watson, por estar tan al corriente con las fechas», exclamó. «Lo estamos, y sufrimos los castigos usualmente. Siendo solo el 7 de enero, hemos confiado a ciegas en el nuevo almanaque. Es muy probable que Porlock tomara su mensaje del anterior. No hay duda de que nos lo habría dicho de haber escrito su nota de explicación. Ahora veamos qué nos aguarda la página 534. Número 13 es Guy, lo que es mucho más prometedor. Número 127 es un. Los ojos de Holmes brillaban de excitación y sus delgados y nerviosos dedos temblaban mientras pronunciaba las palabras. Peligro importante. Ponga eso, Watson. Hay un peligro, puede venir muy pronto uno. Luego tenemos el nombre Douglas Rico, hombre del campo, ahora en Birlstone House. Birlstone, confidencia, es urgente. There is danger, my come very soon. One Douglas Rich, country now at Birlstone House. Birlstone, confidence is pressing. Lo tenemos, Watson. ¿Qué piensa de la razón pura y su fruto? Si el tendero tuviera algo así como una corona de laureles, debería enviar a Billy inmediatamente por una. Me quedé mirando fijamente el mensaje que había garabateado, mientras él lo descifraba, en una hoja de papel oficio en mi rodilla. «Qué rara y enmarañada manera de expresar su significado», dije. «Por el contrario, lo ha hecho de una forma muy notable», dijo Holmes. Holmes tenía la alegría imprecisa de un verdadero artista en su mejor trabajo, incluso mientras se lamentaba oscuramente cuando caía debajo del gran nivel al que él aspiraba. Aún se reía muy discretamente cuando Billy abrió la puerta y el inspector MacDonald de Scotland Yard fue conducido al cuarto. Esos eran los primeros días a finales de los años 80 cuando Alec MacDonald estaba lejos de haber alcanzado la fama nacional que ahora ha alcanzado. Era un joven, pero confiable, miembro del departamento de detectives, que se había distinguido en varios casos que se le habían encomendado. Su alta y huesuda figura daba rasgos de excepcional fuerza física, que su gran cráneo, profundos y lustrosos ojos hablaban no menos de su filosa inteligencia que chispeaba de sus frondosas cejas. Era un callado y preciso hombre con un temperamento serio y un fuerte acento de Aberdeen. 2 veces en su carrera le ayudó Holmes en alcanzar el éxito, siendo su única recompensa el disfrute intelectual en los problemas. Por esta razón, la inclinación y el respeto del escocés hacia su colega amateur eran profundos, y los demostraba con la franqueza con la que consultaba a Holmes en cada dificultad. La mediocridad no conoce nada más allá de ella, pero el talento instantáneamente reconoce a los genios, y MacDonald tenía talento suficiente para su profesión para permitirle percibir que no había humillación en buscar la asistencia de alguien que ya se erguía entre toda Europa, tanto en sus dones como en su experiencia. Holmes no estaba predispuesto a la amistad, pero era tolerante con el gran escocés, y sonrió al aparecer su figura. «Usted es un pájaro madrugador, Sir Mac», dijo él, «le deseo suerte con su gusano. Me temo que esto significa que hay alguna diablura en marcha». Si dijera espero en lugar de me temo, estaría más cerca de la verdad. «Estoy pensando, Sir Holmes», el inspector respondió con una sonrisa. «Bien, tal vez un pequeño trago disipará el frío de la cruda mañana». No tomaré, gracias. Deberé esforzarme mucho, pues las horas más tempranas de un caso son las más preciosas, como no sabe otro hombre mejor que usted. Pero... El inspector se había detenido de repente, y miraba fijamente con absoluto asombro un papel que había sobre la mesa. Era la hoja sobre la que yo había garabateado el enigmático mensaje. «Douglas», balbuceó Birlstone. «¿Qué es esto, Sir Holmes?» «Hombre, eso es una brujería». «¿Dónde, en nombre de todos los dioses, consiguió estos nombres?» «Es un código que el Dr. Watson y yo tuvimos oportunidad de resolver». «¿Pero por qué? ¿Qué hay de extraño con esos nombres?» El inspector nos miraba al uno y al otro con sorpresa confundida. «Solo esto», dijo, «que Sir Douglas de Birlstone Manor House fue horriblemente asesinado anoche».
Capítulo 2. Sherlock Holmes hace un discurso. Era uno de esos dramáticos momentos por los que mi amigo existía. Hubiera sido una exageración decir que estaba alterado o incluso excitado por el increíble aviso. Sin tener una pizca de crueldad en su singular composición, era indiscutiblemente duro a partir de una larga sobreestimulación. Aún así, si sus emociones eran opacas, sus percepciones intelectuales eran excesivamente activas. No había ni rastro del horror que yo sí había sentido con esa cruda declaración, pero su rostro mostró, en su lugar, la quieta e interesada postura del químico que ve los cristales cayendo de su posición inicial por la solución sobresaturada. «Extraordinario», dijo, «extraordinario». No se ve muy sorprendido. Interesado, Mr. Mac, pero apenas sorprendido. ¿Por qué debería estarlo? Recibo un mensaje anónimo de un origen que sé que es importante, advirtiéndome que un peligro amenaza a cierta persona. En una hora me entero que este peligro ya se ha materializado y que la persona está muerta. Estoy interesado, pero, como observa, no estoy sorprendido. En pocas cortas oraciones explicó al inspector los hechos acerca de la carta y el cifrado. MacDonald se sentó con su mentón en sus manos y sus grandes y rojizas cejas juntadas en un embrollo amarillo. «Me iba a dirigir a Birlstone esta mañana», dijo. «Vine a preguntarle si le interesaba venir conmigo, usted y su amigo aquí. Pero por lo que dice podríamos quizá hacer un mejor trabajo en Londres». «Más bien pienso que no», señaló Holmes. «Mire bien esto, Sir Holmes», exclamó el inspector. «Los periódicos estarán llenos del misterio de Birlstone en un día o dos, pero ¿dónde está el misterio si hay un hombre en Londres que profetizó el crimen antes de que ocurriera? Solamente debemos echar el guante a ese hombre, y el resto vendrá por sí solo». «Sin duda, Sir Mac». «¿Pero cómo se propone echar el guante al tal Porlock?» MacDonald volteó la carta que Holmes le había alcanzado. «Echada en Camberwell, eso no nos ayuda mucho. El nombre, usted dice, es falso. No hay mucho para avanzar, de verdad. ¿No dijo que le había enviado dinero?» «2 veces». «¿Y cómo?» «En cheques a la oficina de correos de Camberwell». «¿Alguna vez se molestó en ir a ver quién los cobraba?» «No». El inspector se vio estupefacto y un poco sacudido. «¿Por qué no?» «Porque siempre mantengo la palabra. Le prometí cuando escribió por primera vez que no intentaría rastrearlo». «¿Piensa que hay alguien tras él?» «Sé que lo hay». «¿El profesor que lo oí mencionar?» «Exactamente». El inspector MacDonald se sonrió, y su párpado se estremeció mientras observaba hacia mí. «No se lo ocultaré, Sir Holmes, pero en la División de Investigaciones Criminales creemos que siente algo así como una abeja en su sombrero cuando habla sobre este profesor. He hecho averiguaciones al respecto por mí mismo. Parece ser una clase de hombre muy respetable, ilustrada y talentosa. Me alegro que haya ido tan lejos como para reconocer su talento». «Hombre, no puede sino reconocerlo». Después de ver su punto de vista hice que mi tarea fuera ir a verlo. Tuve una conversación con él sobre los eclipses. Como la charla fue hacia ese camino, no lo sé, pero con una linterna de reflexión y un globo terráqueo lo aclaró todo en un minuto. Me prestó un libro, pero no me preocupa decir que está un poco avanzado para mi cabeza, a pesar que tengo una buena educación de Aberdeen. Él hubiera sido un gran ministro con esa delgada cabeza y gris cabello y manera de hablar solemne. Cuando puso su mano en mi hombro al despedirnos, fue como la bendición de un padre antes de ir a un mundo frío y cruel. Holmes dejó ver una risita y frotó sus manos. «Estupendo», dijo, «estupendo. Dígame, amigo MacDonald, esta agradable y conmovedora entrevista fue, me imagino, en el estudio del profesor». «Así es». «Una bonita habitación, ¿no es cierto?» «Muy bonita, muy elegante, mejor dicho, Sir Holmes». «¿Se sentó frente a su escritorio?» «Justo lo que dice». «¿El sol caía en los ojos de usted y la cara de él estaba en sombras?» «Bueno, ya era de tarde, pero recuerdo que la lámpara estaba dando a mi rostro». «Debería estarlo». «¿Pudo ver una pintura encima de la cabeza del profesor?» «No me pierdo de mucho, Sir Holmes. Quizás aprendí ello de usted». «Sí, vi la pintura, una mujer joven con su cabeza en sus manos, asomándose de lado a lado».
Ese cuadro está hecho por Jean-Baptiste Greuze. El inspector se esforzó en verse intrigado. Jean-Baptiste Greuze, Holmes continuó, juntando la punta de sus dedos y recostándose en su silla. Fue un artista francés que floreció entre los años 1750 y 1800. Aludo, verdaderamente, su carrera artística. La crítica moderna ha hecho más que respaldar la alta opinión que tenían de él sus contemporáneos. Los ojos del inspector se agrandaron abstractamente. No sería mejor, manifestó. Lo estamos haciendo, Holmes lo interrumpió. Todo lo que estoy diciendo tiene un lazo muy directo y vital con lo que usted ha llamado el misterio de Birlstone. De hecho, puede ser en un sentido el mismo centro de él. MacDonald sonrió débilmente, y me miró como buscando mi apoyo. Sus pensamientos se mueven demasiado rápido para mí, Sir Holmes. Deja un eslabón o dos, y no puedo cruzar la brecha. ¿Cuál en todo el grande y ancho mundo puede ser la conexión entre este fallecido pintor y lo acontecido en Birlstone? Todo conocimiento es útil para el detective, remarcó Holmes. Incluso la certeza trivial que en el año 1865 un cuadro de Greuze titulado La Jeune Fille à l'Agneau alcanzó 1.200.000 francos, más de 40.000 libras. En la venta de Portalis puede comenzar un tren de reflexiones en su mente. Era claro que lo logró. El inspector se vio honestamente atraído. Puedo recordarle, continuó Holmes, que el salario del profesor puede ser averiguado en varios libros confiables de referencias. Es de 700 al año. Entonces, ¿cómo pudo comprar? Así es. ¿Cómo pudo? Hey, eso es sorprendente, dijo el inspector consideradamente. Diga más, Sir Holmes. Lo estoy disfrutando. Es grandioso. Holmes sonrió. Siempre se entusiasmaba por una genuina admiración, la característica del real artista. ¿Qué hay acerca de ir a Birlstone? Tenemos tiempo aún, contestó el inspector, mirando su reloj. Tengo un taxi en la puerta y no nos tomará ni 20 minutos en llegar a Victoria. Pero sobre esta pintura, pensé que me había dicho una vez, Sir Holmes, que nunca se hubo encontrado con el profesor Moriarty. No, nunca lo he hecho. Entonces, ¿cómo conoce sus habitaciones? Ah, ese es otro punto. He estado 3 veces en sus aposentos, 2 de ellas esperándolo bajo diferentes pretextos y retirándome antes que regrese. Una vez, bueno, difícilmente puedo contarle sobre esa vez a un detective oficial. Fue en la última ocasión que me tomé la libertad de rebuscar entre sus papeles, con los más inesperados resultados. ¿Halló algo comprometedor? Absolutamente nada. Eso fue lo que me impresionó. Sin embargo, ha visto ahora el motivo de hablar de la pintura. Demuestra que es un hombre muy pudiente. ¿Dónde adquiere sus riquezas? Es soltero. Su hermano menor es un director de estación en el oeste de Inglaterra. Bueno. Seguramente la inferencia sencilla, ¿quiere usted decir que posee un gran ingreso y que debe obtenerlo de la manera ilegal? Exacto. Obviamente tengo otras razones para pensar en ello, docenas de pequeños hilos que nos llevan vagamente hacia el centro de la telaraña donde la venenosa, inmóvil criatura está al acecho. Solo mencioné al Greuze porque lleva el asunto al rango de su propia observación. Bueno, Mr. Holmes, admito que lo que dice es cautivante, es más que cautivante, es soberbio. Pero vamos a hacerlo un poco más despejado si usted puede. Es falsificación, acuñación de monedas falsas, robos, ¿de dónde proviene el dinero? ¿Ha leído alguna vez sobre Jonathan Wild? Bueno, el nombre me suena familiar. Un personaje de novela, ¿no es así? Yo no sé mucho de detectives de novelas, sujetos que hacen las cosas y nunca te dejan ver cómo las hicieron. Eso es solo inspiración, no es mi negocio. Jonathan Wild no fue un detective, y no pertenece a una novela. Era un maestro criminal, y vivió en el siglo pasado. 1750 o en sus alrededores. Entonces no tiene ningún uso para mí. Soy un hombre práctico, dijo MacDonald. Sir Mac, la cosa más práctica que pueda hacer en su vida es encerrarse por 3 meses y leer 12 horas al día los anales del crimen. Todo viene en círculo, incluso el profesor Moriarty. Jonathan Wild era la fuerza oculta de los criminales de Londres, por lo que vendía sus cerebros y su organización por una comisión del 15%. La vieja rueda se vuelve, y el mismo discurso se repite.
Todo ya ha sido hecho antes, y lo será de nuevo. Le diré una o dos cosas acerca de Moriarty que le podrían atraer. Desde luego que me atraerá, ya de por sí, dijo MacDonald. Yo sé quién es el primer eslabón en su cadena, una cadena con este Napoleón envilecido a un lado y un ciento de peleadores arruinados, ladronzuelos, chantajistas y fulleros al otro, con cualquier clase de crimen en medio. Su jefe de Estado Mayor es el coronel Sebastián Moran, tan reservado y guardado e inaccesible a la ley como él mismo. ¿Cuánto cree que le paga? Me gustaría escucharlo. 6.000 al año. Eso es pagar por cerebros, ve usted, el principio de negocios americano. Conseguí ese detalle casi por casualidad. Es más de lo que gana el primer ministro. Eso le da una idea de las ganancias de Moriarty y la escala en la que trabaja. Otro punto, hice que mi trabajo fuese seguir algunos de los cheques de Moriarty últimamente, solo comunes e inocentes cheques con los que paga las facturas de su renta. Estaban girados en 6 distintos bancos. ¿Eso hace alguna impresión en su mente? Singular, ciertamente. ¿Pero qué obtiene de ello? Que no quiere esparcir comentarios sobre su riqueza. Ningún hombre debe saber lo que tiene. No dudo de que tenga 20 cuentas bancarias, el grueso de su fortuna en el exterior en el Deutsche Bank o el Credit Lyonnais es probable. Alguna vez cuando tenga 1 año o 2 para disponer le recomendaría el estudio del profesor Moriarty. El inspector MacDonald se mostraba firmemente más impresionado a la par que la conversación procedía. Se había perdido en su fascinación. Ahora, su práctica inteligencia escocesa lo trajo de vuelta con un chasquido al asunto en cuestión. Se puede observar, de todos modos prorrumpió. Nos tuvo desviados con sus curiosas anécdotas, Sir Holmes. Lo que realmente cuenta es su indicación de que hay una conexión entre este profesor y el crimen. Eso lo sabe por la advertencia recibida a través del hombre Porlock. ¿Podemos, por nuestras necesidades prácticas presentes, ir más lejos de ello? Es, como lo percibo por sus primeros comentarios, un inexplicable, o por lo menos inexplicado, crimen. Ahora, asumiendo que el origen del crimen es quien sospechamos, puede haber 2 motivos diferentes. En primer lugar, debo decir que Moriarty gobierna con una barra de hierro sobre su gente. Su disciplina es tremenda. Solo hay un castigo en su código. Es la muerte. Entonces podemos suponer que este hombre asesinado, este Douglas cuya próxima suerte fue conocida por uno de los subordinados del archicriminal, hubo de alguna manera traicionado al jefe. Su castigo siguió a ello, y debió ser sabido por todos, tal vez solamente para poner terror de muerte sobre todos ellos. Bueno, eso es una sugestión, Sir Holmes. La otra es que fue maquinado por Moriarty en el ordinario curso de sus trabajos. ¿Hubo algún hurto? No lo he oído. Si lo hay, estará, por supuesto, en contra de la primera hipótesis y a favor de la segunda. Moriarty pudo ser contratado para dirigir eso con la promesa de repartir el botín, o pudo haber sido pagado lo suficiente para encargarse de ello y nada más. Cualquiera es posible. Pero cualquiera que sea, o si es una tercera combinación, es en Birlstone donde debemos hallar la solución. Conozco a nuestro hombre lo suficiente para saber que ha dejado algo allí que nos llevará el camino hacia él. Entonces a Birlstone iremos, gritó MacDonald saltando de su silla. Dios mío. Es más tarde de lo que creía. Les puedo dar, caballeros, 5 minutos para que se preparen, y eso es todo. Y es bastante para ambos, respondió Holmes mientras se incorporaba y se apuraba en cambiar su batín por su abrigo. Mientras estemos en la ruta, Sir Mac, le pediré que sea bueno y nos diga todo sobre el problema. Todo sobre el problema resultó ser decepcionantemente poco, y sin embargo era lo suficiente para asegurarnos que en este caso valía la pena atraer la atención más grande del experto. Se animó y restregó sus delgadas manos mientras escuchaba los escasos pero importantes detalles. Una larga serie de semanas estériles yacía detrás de nosotros, y por fin había un apropiado objeto para esos increíbles poderes que, como todos los dones especiales, se volvían tediosos para su propietario cuando no se usaban. Ese afilado cerebro se despuntaba y oxidaba con la inacción. Los ojos de Sherlock Holmes relucían, sus pálidas mejillas tomaban un matiz más cálido, y su ansioso rostro brillaba con una luz interior cuando le llegaba la llamada al trabajo. Reclinándose hacia adelante en el taxi escuchó, atentamente a MacDonald el pequeño esbozo del problema que nos esperaba en Sussex. El inspector dependía,
como nos explicó, de una cuenta garabateada y dirigida a él por el tren de la leche en las tempranas horas de la mañana. White Mason, el oficial local, era un amigo personal, y por lo tanto MacDonald había sido notificado más prontamente de lo usual para Scotland Yard cuando los provincianos requieren su asistencia. Es un rastro muy frío sobre el cual el experto metropolitano es generalmente solicitado para actuar. Estimado inspector MacDonald, decía la carta que nos leyó, la requisición oficial de sus servicios está en otro sobre. Esto es para su ojo privado. Telegrafíeme sobre el tren que en la mañana lo llevará hacia Birlstone, y lo recibiré, o lo haré recibir si estoy muy ocupado. Este caso es muy penoso. No desperdicie ni un momento en comenzar. Si puede traer a Sir Holmes, por favor hágalo, porque él de seguro encontrará algo tras su propio corazón. Pensaríamos que todo ha sido arreglado para un efecto teatral si no hubiera un hombre muerto en medio de todo. Por Dios. Es muy penoso. Su amigo no parece ningún tonto, remarcó Holmes. No, señor, White Mason es un hombre muy enérgico, si se me puede considerar un juez. Bueno, tiene algo más. Solo que nos dará todos los detalles cuando nos reunamos con él. Entonces, ¿cómo sabe lo de Sir Douglas y el hecho que fue horriblemente asesinado? Eso estaba en el cubierto informe oficial. No decía horrible, ese no es un término oficial reconocido. Daba el nombre de John Douglas. Mencionaba que sus heridas fueron en la cabeza, por la descarga de una escopeta. También mencionaba la hora de la alarma, que fue cerca de la medianoche de anoche. Añadía que el caso era indudablemente uno de asesinato, pero que ningún arresto había sido hecho, y que el caso era uno que presentaba algunos detalles perplejos y extraordinarios. Eso es absolutamente todo lo que tenemos al presente, Sir Holmes. Ahora, con su permiso, lo dejaremos tal como está, Sir Mac. La tentación de formar teorías prematuras con datos insuficientes es la ruina de nuestra profesión. Puedo ver solamente dos cosas certeras por el momento, un gran cerebro en Londres, y un hombre muerto en Sussex. Es la cadena de en medio la que vamos a rastrear. Capítulo 3. La tragedia de Birlstone. Ahora por un momento pediré remover mi propia insignificante personalidad para describir los eventos que ocurrieron antes de arribar a la escena por medio de la luz de conocimiento que nos llegó mucho después. Solo en esta forma puedo hacer que el lector aprecie la gente concernida y el extraño escenario en el cual su suerte estaba echada. El pueblo de Birlstone es un pequeño y muy antiguo grupo de casitas mitad enmaderadas en la frontera norte del condado de Sussex. Por siglos ha permanecido sin cambios, pero en los últimos años su pintoresca apariencia y situación han atraído a un número de bienhechores residentes, cuyas casas de campo se atisban desde los bosques a su alrededor. En la localidad se cree que estos bosques son el extremo fleco del gran bosque de la campiña que se estrecha hasta que llega a los yacimientos de yeso al norte. Un número de pequeñas tiendas han surgido para satisfacer las necesidades de la creciente población, pues hay algunos prospectos que dicen que Birlstone pronto pasará de ser una villa anticuada a un moderno lugar. Es el centro de una considerable área de campo, pues Tunbridge Wells, el sitio de importancia más cercano, está a 10 o 12 millas al este, en las fronteras con Kent. A una media milla del pueblo, construido en un viejo parque famoso por sus enormes árboles de haya, está la antigua Manor House de Birlstone. Una parte de este venerable edificio data del tiempo de la Primera Cruzada, cuando Hugo de Capus erigió una fortaleza en el centro de la hacienda, que le fue dada por el Rey Rojo. Esta fue destruida por el fuego en 1543, y algunas de sus piedras en las esquinas, ennegrecidas por el humo, fueron usadas cuando, en tiempos jacobinos, una gran casa de campo emergió de las ruinas del castillo feudal. Manor House, con sus múltiples aleros y sus pequeños cristales romboides en las ventanas, era casi la misma que el constructor dejó a comienzos del siglo XVII. De los dos fosos que una vez guardaron a su predecesor bélico, el exterior se había dejado secar, y servía la humilde función de una huerta. El interior aún estaba allí, y permanecía a 40 pies de anchura, contorneando toda la casa. Una pequeña corriente lo alimentaba y continuaba más allá de él, para que la extensión de agua, aunque turbia, nunca fuese como de acequia o insalubre. Las ventanas del piso inferior estaban a un pie de la superficie del agua. La única vía de acceso a la casa era un puente levadizo, cuyas cadenas y árganas se había oxidado y roto hacía mucho tiempo. Los últimos inquilinos de Manor House habían, no obstante,
con energía característica, arreglado ello, y el puente levadizo no solo era capaz de elevarse, sino que se levantaba cada tarde y se bajaba cada mañana. Por esta renovación de las costumbres de los viejos días feudales, Manor House era convertida en una isla durante la noche, un hecho que tiene una muy directa relación con el misterio que estaba próximo a capturar la atención de toda Inglaterra. La casa había estado sin dueños por algunos años y amenazaba con desmoronarse en un pintoresco decaimiento cuando los Douglas tomaron posesión de ella. Esta familia consistía únicamente de dos individuos, John Douglas y su esposa. Douglas era un hombre sorprendente, tanto en carácter como en persona. En edad pudo haber tenido alrededor de 50, con fuertes mandíbulas y robusta cara, un bigote parduzco, ojos grises particularmente perspicaces, una nervuda y vigorosa figura que no había perdido nada de la fuerza y actividad de la juventud. Era animado y genial con todos, pero algo descuidado en sus maneras, dando la impresión de que había visto la vida en estrato social o algún horizonte más lejano que la sociedad del condado de Sussex. Aún así, aunque visto con algo de curiosidad y reserva por sus más cultos vecinos, pronto adquirió una gran popularidad entre los pueblerinos, suscribiéndose generosamente a todos los eventos locales, y asistiendo a sus conciertos de fumadores y otras funciones, donde, teniendo una destacable y rica voz de tenor, estaba siempre listo para complacer con una excelente canción. Parecía tener mucho dinero, que se decía que había ganado en los campos auríferos de California, y era claro por sus propias palabras y las de su esposa que había pasado parte de su vida en América. La buena impresión producida por su generosidad y sus modales democráticos se incrementó por la reputación que se ganó por su completa indiferencia al peligro. Aunque era un malísimo jinete, acudía a todos los concursos, y se daba las más impresionantes caídas en su determinación de ser siempre mejor. Cuando la vicaría se incendió, se distinguió por la temeridad con la que volvió a entrar a la construcción para salvar propiedades, luego de que la brigada de bomberos local lo había abandonado como imposible. Así fue como este John Douglas de Manor House se ganó en 5 años una gran reputación en Bristol. Su esposa, también, era popular con todos los que entablaban alguna amistad con ella, aunque, debido a la conducta inglesa, las visitas a un extraño que se ha instalado en el condado sin introducciones eran pocas y distantes. Esto no le importaba mucho a ella, porque por disposición propia se apartaba, por todas las apariencias, para dedicarse a su esposo y las labores domésticas. Se sabía que ella era una señorita inglesa que conoció a Sir Douglas en Londres, siendo él en ese tiempo un viudo. Era una bella, alta, modesta y delgada mujer, unos 20 años más joven que su marido, una disparidad que no parecía disturbar la felicidad de su vida familiar. Era digno de decir, con todo, por aquellos que los conocían mejor, que la confidencia entre los dos no era completa, pues era muy reservada acerca de la vida pasada de su cónyuge, o si no, lo que era más probable, había sido imperfectamente informada sobre ella. También se había notado y comentado por una poca gente observadora que habían signos a veces de nerviosismo por parte de Miss Douglas, y que manifestaría agudos malestares si su ausente marido estaba particularmente tarde en su retorno. En las tranquilas tierras campestres, donde todo chisme es bienvenido, esta debilidad de la señora de Manor House no pasaba desapercibida y se hizo más grande en la memoria de la gente cuando los eventos surgieron, lo que le daría un significado muy especial. Había otro individuo cuya residencia bajo ese techo era, es verdad, esporádica, pero su presencia al mismo tiempo que los extraños sucesos que ahora serán narrados llevó su nombre prominentemente ante el público. Este era Cecil James Barker, de Ales Lodge, Hampstead. La figura alta, desvencijada de Cecil Barker era una familiar en la calle principal de Bristol, pues él era un frecuente y bienvenido visitante en Manor House. Era el único amigo conocido de la vida pasada de Sir Douglas que lo visitaba en sus nuevos dominios ingleses. Barker era indudablemente un inglés, pero por sus comentarios era claro que había conocido a Douglas en América y que había establecido íntimas relaciones con él. Parecía ser un hombre de considerable fortuna y se decía ser soltero. En edad era un poco menor que Douglas, 45 como máximo, alto, derecho, de pecho ancho con un rostro rasurado, de boxeador, espesas, fuertes y negras cejas, y un par de dominantes ojos oscuros que podrían, incluso sin la ayuda de sus manos, limpiarle el camino a través de una multitud hostil. No montaba ni era tirador, pero pasaba los días vagabundeando por la vieja aldea con la pipa en su boca, o manejando carrozas con su anfitrión, o en su ausencia, con su anfitriona, a través de los bellos campos. Un caballero sereno y liberal, dijo Ames, el despensero.
Pero por todos los cielos. Yo no habría querido ser el hombre que se cruce por su camino. Era cordial e íntimo con Douglas, y no era menos amistoso con su esposa, una amistad que más de una vez le causó una irritación a su esposo, tanto que incluso los sirvientes podían percibir su enojo. Esa era la tercera persona que ya era una de la familia cuando la catástrofe ocurrió. En cuanto a los otros residentes de la vieja casa, basta de todo el amplio servicio de sirvientes con mencionar al remilgado, respetable y capaz Ames, y Miss Allen, una rolliza y jovial persona, que releva a la señora en algunos de los quehaceres de la casa. Los otros 6 empleados en la mansión no se relacionan con los eventos de la noche del 6 de enero. Eran las 11:45 cuando la primera alarma llegó a la pequeña estación de la policía local, a cargo del sargento Wilson de la cuadrilla de alguaciles de Sussex. Cecil Barker, muy excitado, había corrido hacia la puerta y hecho sonar fuertemente la campana. Una terrible tragedia había ocurrido en Manor House, y John Douglas había sido asesinado. Ese era el expectante contenido de su mensaje. Se apuró en regresar a la casa, seguido en minutos por el sargento de policía, que llegó a la escena del crimen un poco después de las 12 en punto, luego de tomar prontas disposiciones en avisar a las autoridades del condado que algo serio estaba en pie. Al llegar a Manor House, el sargento encontró el puente levadizo abajo, las ventanas encendidas, y toda la casa en estado de confusión salvaje y alarmada. Los pálidos sirvientes estaban amontonados todos en el vestíbulo, con el asustado mayordomo retorciéndose las manos en la entrada. Solamente Cecil Barker parecía ser dueño de sí mismo y sus emociones, abrió la puerta que estaba más cerca del pórtico e hizo una señal al sargento para que lo siguiera. En ese momento llegó el Dr. Wood, un fuerte y hábil profesional del pueblo. Los 3 hombres entraron al aposento fatal juntos, a la par que el horrorizado despensero siguió sus pasos, cerrando la puerta tras él para ocultar la terrible escena a los sirvientes. El difunto yacía de espaldas, acostado con las piernas abiertas en el centro del cuarto. Estaba vestido solo con su batín rosado, que cubría sus pijamas. Habían pantuflas en sus pies desnudos. El doctor se arrodilló a su lado y sostuvo la lámpara de mano que permanecía en la mesa. Una ojeada a la víctima era suficiente para mostrarle al médico que su presencia podía ser prescindida. El hombre había sido horriblemente herido. Tendido a través de su pecho había una curiosa arma, una escopeta con el cañón aserrado, un pie frente a los gatillos. Era obvio que había sido disparado a corta distancia y que había recibido toda la carga en la cara, volando su cabeza en pedazos. Los gatillos habían sido accionados a la vez, para hacer la simultánea descarga más destructiva. El policía de campo estaba enervado y preocupado por la tremenda responsabilidad que sorpresivamente caía sobre él. «No tocaremos nada hasta que lleguen mis superiores», dijo en una quieta voz, mirando fijamente con horror a la cabeza espantosa. «Nada ha sido tocado hasta ahora», respondió Cecil Barker. «Yo respondo por eso. Lo ve todo exactamente como lo encontré». «¿A qué hora fue eso?» El sargento había sacado su libreta de apuntes. Eran justo las 11:30. No me había comenzado a desvestir, y estaba sentado junto al fuego en mi habitación cuando oí el escopetazo. No fue muy fuerte, pareció ser amortiguado. Corrí rápidamente, no pienso que fueran 30 segundos antes que estuviera en el cuarto. ¿La puerta estaba abierta? Sí, estaba abierta. El pobre Douglas yacía como lo encuentra ahora. La vela de su dormitorio ardía sobre la mesa. Fui yo quien encendió la lámpara minutos después. ¿No vio a nadie? No. Oí a Miss Douglas bajando las escaleras tras de mí, y me apresuré en prevenir que viera esta vista horrorosa. Miss Allen, el ama de llaves, vino y se la llevó. Ames arribó y entramos al aposento nuevamente. Pero de hecho yo he oído que el puente levadizo está levantado toda la noche. Sí, estaba levantado hasta que yo lo bajé. Entonces, ¿cómo pudo el asesino escapar? Está fuera de toda lógica. Sir Douglas debió dispararse a sí mismo. Esa fue nuestra primera idea. Pero vea. Barker arrimó la cortina y mostró que la larga ventana de cristal en forma de rombo estaba abierta en toda su extensión. Y mire esto, llevó la lámpara para iluminar una mancha de sangre como la marca de una suela de bota en el umbral de madera. Alguien se quedó aquí al salir. ¿Quiere decir que alguien vadeó el foso? Exacto. Entonces, si usted estuvo en el recinto en medio minuto, debió haber estado en el agua en ese momento. No tengo duda acerca de ello.
Quisiera por todos los cielos haber corrido a la ventana. Pero la cortina lo tapaba, como usted ve, por lo que nunca se me ocurrió. En aquel momento oí los pasos de Miss Douglas, y no le dejé entrar en el lugar. Hubiera sido demasiado terrible. Suficientemente terrible, dijo el doctor, mirando a la cabeza hecha añicos y las atroces marcas que la rodeaban. Nunca había visto tales heridas desde el choque ferroviario de Birstone. Pero, yo digo, remarcó el sargento policía, cuyo lento y bucólico sentido común todavía ponderaba la ventana abierta. Está muy bien lo que dice que un hombre escapó vadeando el foso, pero lo que le pregunto es, ¿cómo llegó a la casa si el puente estaba elevado? Ah, esa es la pregunta, replicó Barker. ¿A qué hora era levantado? Fue cerca de las 6, manifestó Ames, el mayordomo. He oído, opinó el sargento, que usualmente estaba elevado al ocaso. Eso sería más cerca de las 4:30 que de las 6 en esta época del año. Miss Douglas tuvo visitantes para tomar el té, que expresó Ames. No lo pude levantar hasta que se fuesen. Luego lo alcé yo mismo. Entonces todo viene a esto, alegó el sargento, si alguien vino de fuera, si lo hizo, debieron hacerlo a través del puente antes de las 6, y estar escondido desde entonces, hasta que Sir Douglas fue al cuarto después de las 11. Eso es. Sir Douglas iba por toda la casa cada noche, lo último que hacía antes de meterse, para ver que las luces estuvieran en orden. Esto lo trajo hasta aquí. El hombre estaba esperando y le disparó. Posteriormente se alejó por la ventana y dejó su arma tras él. Así es como lo leo, porque nada más encajaría en los hechos. El sargento recogió una tarjeta que estaba junto al cadáver en el piso. Las iniciales VV y bajo ellas el número 341 estaban rudamente garabateadas con tinta en ella. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndola. Barker la miró con curiosidad. No la había notado, indicó. El asesino debió haberlo dejado tras él. VV 341. No puedo sacar nada concreto de ello. El sargento continuó agitándola entre sus grandes dedos. ¿Qué es VV? Las iniciales de alguien probablemente. ¿Qué es lo que tiene allí, Dr. Wood? Era un martillo de un gran tamaño el que yacía en la alfombra frente a la chimenea, un sólido y bien acabado martillo. Cecil Barker apuntó a una caja de clavos con cabeza de latón sobre la repisa. Sir Douglas estuvo cambiando las pinturas ayer, declaró. Lo vi yo mismo, parándose encima de la silla y fijando el gran cuadro ahí arriba. Eso explica el martillo. Haríamos bien en volverlo a poner en la alfombra donde lo hallamos, comentó el sargento, rascando su confundida cabeza en perplejidad. Necesitará de los mejores cerebros de la fuerza para llegar al fondo de todo esto. Será un trabajo de Londres. Antes de haber finalizado, alzó la lámpara de mano y avanzó lentamente en la estancia. ¡Hola!, gritó, excitado, descorriendo la cortina de la ventana a un lado. ¿A qué hora fueron cerradas estas cortinas? Cuando las lámparas fueron prendidas, dijo el despensero. Sería alrededor de las 4. Alguien se estuvo escondiendo aquí, muy seguro, bajó la luz, y las marcas de botas embarradas fueron visibles en la esquina. Esto confirma su teoría, Sir Barker. Parece que el hombre se metió en la casa después de las 4, cuando las cortinas fueron cerradas, y antes de las 6 cuando el puente se levantó. Se deslizó dentro del cuarto, porque fue el primero que vio. No había otro lugar en el que se pudiera esconder, por lo que se ocultó detrás de esta cortina. Eso se ve muy claramente. Es probable que su idea original fuera la de desvalijar la casa, pero Sir Douglas inoportunamente vino sobre él, por lo que lo mató y escapó. Así es como parece, respondió Barker. Pero digo, ¿no estamos perdiendo tiempo precioso? ¿No podemos salir y recorrer la comarca antes que el tipo se aleje más aún? El sargento lo consideró por un momento. No hay trenes hasta antes de las 6 de la mañana, así que no puede irse por tren. Si va por la carretera con sus piernas todas goteando, hay probabilidades de que alguien lo vea. De cualquier forma, no puedo irme de aquí hasta que sea relevado. Pero creo que ninguno de ustedes debe irse hasta que veamos más notoriamente cómo estamos. El doctor tomó la lámpara y escudriñó de cerca el cuerpo. ¿Qué es esta marca?, preguntó. ¿Podría esto tener alguna relación con el crimen? El brazo derecho del muerto estaba sacado de su batín y expuesto hasta el codo.
A mitad del antebrazo había un curioso diseño marrón, un triángulo dentro de un círculo, resaltando en un vívido relieve sobre la piel color de lardo. No está tatuado, informó el doctor, observando a través de sus anteojos. Nunca vi algo así. Este hombre ha sido marcado en algún tiempo de la misma manera que marcan ganado. ¿Cuál es el significado de esto? Confieso que no sé el significado de ello, refirió Cecil Barker, pero he visto esa señal en Douglas muchas veces en los últimos 10 años. También yo, dijo el mayordomo. Muchas veces cuando el amo arremangaba sus puños he notado esa marca. Continuamente me preguntaba qué sería. Entonces no tiene nada que ver con el crimen, de todas formas, dijo el sargento. Pero es algo singular sobre todo. Todo en este caso es singular. Bueno, ¿qué hay ahora? El despensero había dado una exclamación de asombro y apuntaba la mano distendida del cadáver. Se han llevado su anillo de bodas, jadeó. ¿Qué? Sí, en efecto. El amo siempre usaba su sencillo anillo de bodas de oro en el dedo meñique de su mano izquierda. Ese anillo con la pepita de oro sin tallar estaba sobre él, y el aro de la retorcida serpiente en el dedo medio. Ahí está la pepita y ahí la serpiente, pero el anillo de bodas no está. Tiene razón, agregó Barker. Me dice usted, comentó el sargento, que el anillo de matrimonio estaba debajo del otro. Siempre. Por lo tanto, el asesino, o quien quiera que sea, primero tomó el aro que usted llama el de la pepita, luego el de compromiso, y por último regresó el de la pepita a su lugar. Así es. El meritorio policía de campo movió su cabeza. Me parece que mientras más pronto en que los de Londres estén en este caso, mejor, alegó. White Mason es un hombre inteligente. Ningún trabajo local ha sido nunca mucho para White Mason. No será mucho tiempo antes de que él esté aquí para ayudarnos. Pero espero que tengamos que mirar hacia Londres antes de continuar. No me avergüenzo de decir que es un asunto muy voluminoso para mis gustos. Y así concluye la primera parte de nuestra publicación de El Valle del Terror. Hemos acompañado a Sherlock Holmes y al Dr. Watson en el inicio de una aventura llena de enigmas y peligros. Pero, ¿qué secretos oscuros se esconden en el corazón del valle? ¿Quién es realmente el misterioso hombre que ha llegado a Baker Street con una advertencia tan inquietante? Y lo más importante, ¿podrán Holmes y Watson desentrañar el misterio antes de que sea demasiado tarde? Si te gusta mi contenido, suscríbete, comparte y deja su me gusta para que me ayudes a monetizar mi pequeño canal, y lo más importante, para que no te pierdas la próxima entrega de esta fascinante historia, donde cada respuesta nos llevará a nuevas y más profundas preguntas. Hasta entonces, mantente alerta y sigue explorando los misterios del mundo con Sherlock Holmes. Y no lo olvides, somos audiolibros de leyenda.